Iniciamos con noticias en el legislativo ecuatoriano. La Asamblea Nacional aprobó este jueves 21 de diciembre una reforma que modifica el artículo 158 de la Constitución. Acá el texto que se refiere al rol que cumplen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la seguridad del Estado. Sin embargo, con la enmienda constitucional calificada hoy, se precisa que los militares brindarán apoyo complementario a la policía en la lucha contra el crimen organizado, sin necesidad de que el presidente de la República decrete un estado de excepción. El proyecto aprobado este jueves señala que el jefe de Estado podrá decretar que los militares apoyen a los policías solo en temas relacionados al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y tráfico de personas. Previamente, el Consejo de Seguridad del Estado debe también emitir su informe. El decreto sobre el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas regirá máximo durante 60 días, aunque existirá la posibilidad de una renovación por un mes más. Por otra parte, el decreto será revisado por la Corte Constitucional y se notificará para que se realice el control constitucional y político posterior. Esta enmienda constitucional debe ser ratificada por la ciudadanía en una votación según el artículo 442 de la Constitución. El Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones 45 días después de que se haya notificado. Vamos a analizar. La bienvenida al general en servicio pasivo Paco Moncayo, ex consejero de seguridad, también exalcalde de Quito, con quien vamos a profundizar en lo aprobado el día de hoy en la Asamblea Nacional. Bienvenido, general, gracias por este espacio con la audiencia de Latinoamérica. Le saluda César García. Mucho gusto de estar con usted, con la importante audiencia de este medio para tratar sobre un tema realmente muy importante para el país. Ayúdenos a comprender cuál es la envergadura de lo aprobado hoy. ¿Esto significa que los militares ya pueden salir a apoyar en temas de narcotráfico en las calles o aún hay un procedimiento que tiene que venir después de lo que hoy se ha calificado en la Asamblea? Mire, la verdad es que lo que han hecho en la Asamblea no tiene un sustento académico, técnico, es una barbaridad. Pero a la Asamblea le enviaron eso desde el Ejecutivo. Si usted consulta, y como es un medio tan importante, pueden consultar con constitucionalistas. Una reforma constitucional poniendo plazos de 6 meses, máximo 30 días. ¿En qué parte del mundo una constitución establece plazos y temas tan operativos, no? Entonces, una reforma constitucional, si es que era necesaria, que para mi juicio esto es debatible, debía ser concreta al texto de la Constitución para desarrollar eso en leyes secundarias. Me parece a mí, si es que es como está en la información, como he leído yo en los medios, o sea, que en la reforma constitucional... Una tomadura de pelo, piensa usted que es lo que ha pasado el día de hoy, no cambiaría nada. Claro, imagínese establecer en una norma constitucional plazos. Eso es una reforma a la Constitución y empecemos por ahí, estableciendo cuál es la competencia que la Constitución establece para las Fuerzas Armadas y para poder variar lo que está escrito en la Constitución, ¿qué es lo que hay que hacer, general? Mire, simplemente lo que se tiene que hacer es desarrollar leyes secundarias, porque también la Constitución dice que las Fuerzas Armadas y la policía son garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos. De esa norma podría derivarse una ley para establecer cómo hacer las cosas. Mire, es tan absurdo este tema, cómo lo han aprobado, que dice que el comandante de la policía tendrá que pedirle al presidente que utilice a las Fuerzas Armadas. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. En un sistema que funciona, el presidente, el Consejo de Seguridad, tiene una Secretaría de Seguridad, hay un gabinete de seguridad. Ellos tendrían que plantear la necesidad, no la policía, pues. ¿En qué parte del mundo, imagínese usted, la policía es la que pide que
que empleen a los militares. Absurdo. Por otra parte, ¿y para qué deben pedir? Dice aquí, tráfico de armas. Pero si la ley le da la misión a las Fuerzas Armadas de control de armas, municiones, explosivos, y la Constitución ahora le está diciendo que para controlar las armas tiene que el comandante de la policía pedirle al presidente, el presidente llamar al Consejo. Es un absurdo. Mire, ¿cómo pueden hacer cosas así? Reformar una Constitución con normas que son de leyes secundarias. Ahora, general, usted nos da un panorama muy claro de que aparentemente todo esto contribuye a una movida política para poder estar en sintonía de lo que el pueblo exige, que las Fuerzas Armadas contribuyan en esto que es indudable, la violencia en las calles. Ahora, en su calidad de ex consejero de seguridad, ¿cuál era el camino y cuál es la importancia a su criterio de que las Fuerzas Armadas puedan sumarse y cómo lo deberían hacer? No, es que las Fuerzas Armadas no necesitan permiso de nadie ni pedido de nadie. Le voy a poner un ejemplo. El 40% de la droga que se produce en Colombia sale por el litoral marítimo. ¿Quién tiene autoridad de policía en el litoral marítimo? La Marina. ¿Quién tiene el deber de controlar el mar territorial, la zona económica exclusiva? La Marina. No se necesita ninguna reforma. Mire, si toda la droga pasa por la frontera, ¿quién es responsable de la protección de fronteras? El ejército. ¿Qué reforma se necesita para emplear al ejército y evitar que pase la droga al país? ¿Y qué pasa en la vigilancia interna civil? ¿Puede la policía hacer operativos junto a las Fuerzas Armadas? Pueden y deben. Y aquí viene el otro tema. Si es que, mire, salen y llegan los dólares. Cuando usted ve esos dólares en billetes de a 100, de a 50 que tienen los corruptos, vienen en aviones. Y sale droga en aviones. ¿Quién tiene que controlar el espacio aéreo? ¿La Fuerza Aérea? ¿Será necesario pedirle permiso al comandante de la policía? Estamos haciendo cosas al revés. Entonces, dice que hay que... General, ¿por qué el pueblo y el presidente y todo el mundo entonces ha estado alrededor de este debate y todo el tiempo dicen tienen que autorizar que las Fuerzas Armadas salgan a la calle? Si usted está diciendo claramente que esto es posible. Otra cosa es la salida a la calle. Pero como está escrito aquí, no se refiere a eso. Se refiere al combate, al terrorismo, al narcotráfico, a la minería ilegal, al tráfico de armas. No se refiere a que salgan o no salgan los militares a la calle. Mire, dice que, pero óigame esto, ¿no? Que el personal de las Fuerzas Armadas y el que realiza el servicio cívico-militar, los conscriptos, recibirán en forma permanente y continua capacitación jurídica, técnica y estratégica. El conscripto que debe estudiar la parte táctica, los oficiales que deben estudiar la parte operativa, son los generales, son los políticos los que tienen que manejar la conducción política, la conducción estratégica de la seguridad. Aquí dice que les entreguen a los conscriptos y a todas las Fuerzas Armadas en temas jurídicos estratégicos. Por favor, redacten por lo menos bien. Y otra parte que dice que tiene que capacitar solo a los militares. Aquí lo que necesitamos es que militares y policías, como es en Colombia, se entrenen juntos, operen conjuntamente, hagan cursos juntos. Mire, aquí sacan militares y policías a la calle. ¿Entrenaron alguna vez juntos? Hay un manual de empleo conjunto de policías y militares en operaciones urbanas. Entonces, como usted verá, aquí improvisamos mucho. Bueno, pero de aquí le da un plazo. ¿No es cierto? Esperemos que cuando ya hagan la ley, yo creo que deberían cambiar la pregunta. Ahora, por favor, general, la Corte Constitucional debe pedir que, ¿cómo pueden poner
Tiene que norma haber un constitucional, control. plazos. Tiene que haber un control constitucional posterior y veremos ahí qué pasa. La pregunta que le quiero hacer es si todo esto que usted nos está explicando en este momento fue planteado en el momento en que usted fue ex consejero de seguridad. Se le dijo al Mire, presidente al respecto de esto y si se implementó, ¿en qué medida? Porque el pueblo lo que mire, ve es el incremento de la violencia y de los homicidios en las mire, calles. mire. Yo estuve 3 meses, presenté varios documentos, 0% de aplicación. O sea, usted aconsejó, pero no se aplicó Entonces, nada. entonces, mire, el Reino Unido presentó igual recomendaciones. Cuando yo llegué, vinieron a visitar, me dijeron que habían presentado hace 6 meses y no se había hecho nada de las recomendaciones. Mire, pero aquí por favor, seamos sensatos, ¿no? Si vamos a reformar la Constitución, que sea una reforma constitucional. Y en una constitución yo no he visto en el mundo que le pongan plazos, que le pongan entrenamiento. No, eso no puede estar en una reforma constitucional. Si yo estoy hablando es sobre la base de las informaciones que se han publicado. Espero estar equivocado, mejor si estoy equivocado. Claro. Pero créame, ¿No? Es muy claro lo que usted está diciendo y lo que son preocupa cosas es que si apenas durante... elementales. Exactamente, y si durante su gestión, esos 3 meses, usted dio recomendaciones y se aplicó cero, como usted está mencionando, y hoy tampoco se están haciendo las reformas y rectificaciones que se deben hacer, ¿qué puede esperarse al respecto de los resultados? Y ahí quiero concluir. ¿Usted piensa que hay un plan de seguridad acá en el Ecuador que corresponde o va en sintonía con lo que está pasando en este país? Mire, no hay conducción política, no hay conducción estratégica, no hay planificación estratégica. Cuando ya se iban los mandos anteriores de la policía, publican 2 planes de seguridad. Ya de que se van, ¿qué quiere decir? Que no habían planes antes. Si es que los estaban modificando, yo ya he leído esos planes. No tienen un sustento porque debe haber un plan nacional de seguridad y de ahí se derivan misiones para las Fuerzas Armadas, para la Cancillería, para la policía, para los demás ministerios, porque no se olvide que en seguridad está también gestión de riesgos. Si no hay el plan madre, ¿cómo pueden haber planes que sean de cada una de las instituciones? Yo, créame, quisiera estar brincando en un solo pie de la dicha de que están haciendo bien las cosas. Ahora lo que hay que implorarle a la Corte Constitucional es que lea, porque yo puedo estar equivocado, Gracias, que por general. favor, en el plazo que tienen para hacer ya la ley, o sea, la norma para desarrollar la constitucional, que lo hagan con técnicos, con expertos que sí hay en este país. Bien, le quiero agradecer mucho por esta explicación muy amplia y detallada al respecto de lo aprobado por la Asamblea el día de hoy. Veremos qué hace la Corte Constitucional y además si se sigue perdiendo el tiempo, que esto es lo que realmente nos preocupa, porque en las calles se mata día a día a personas y si esto no avanza de manera prolija y sobre todo pegado a la ley, pues los resultados no serán distintos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, un gusto.